más va a tratar en el panel, son por demás interesantes. Yo solo te quería agregar, Augusto, si nos da tiempo en los 8 minutos, si no para el panel, es cómo es posible que estemos ante esta paradoja en la que tenemos, como decíamos, recursos abundantes y baratos a nivel mundial que vienen a comprar papel de manera ávida, en una región que tiene déficits gigantescos de infraestructura, en donde hay bancos de desarrollo ya creados que se supone que están preparados y armados para movilizar esos recursos en favor de proyectos de desarrollo, y que no estemos viendo en ese contexto una ola masiva de inversiones en proyectos de infraestructura. Bueno, quisiera empezar agradeciendo a todos los organizadores de esta magnífica conferencia y a la hospitalidad que hemos recibido los miembros de CLAF durante estos días. Ernesto, acabas de añadir un tercer tema a los que yo quería mencionar. Yo había anticipado que, estando como estoy rodeado de eminencias en temas macroeconómicos y financieros, era apropiado que yo hablara de otros temas. Entonces yo tengo en mente y me gustaría compartir con ustedes dos grandes preguntas que yo tengo que hacen al entorno en el cual vamos a discutir las reformas y el crecimiento de América Latina en los siguientes años. Dos preguntas para las cuales la verdad yo no tengo respuesta, pero que me parece que son de fondo. Una tiene que ver sobre la manera en cómo la nueva estructura social, socioeconómica de América Latina puede afectar el espacio para el debate y la viabilidad política de reformas. Y la segunda tiene que ver con el tema de si alcanzamos y logramos el ansiado crecimiento en la región, que es un tema difícil, si ese crecimiento va a poder venir acompañado de equidad social. Y quisiera referirme a las dos preguntas sobre la base de hechos que son para mí espectacularmente importantes y que creo tienen implicaciones que todavía le estamos digiriendo. Sobre el primero, América Latina en los últimos 15 años tuvo una reestructuración, un cambio fenomenal en la estructura social. Nuestra región fue una región en donde la estructura social se estancó por 50 años. Entre 1950 y el 2000, América Latina tenía casi el 50% de su población en la pobreza y en promedio no alcanzaba más del 20% de la población en la clase media. Y esa estructura social de clases socioeconómicas no cambió por 50 años. Eso generó toda suerte de frustraciones, incluyendo el descontento con el tiempo del consenso de Washington, en donde pese a las reformas no hubo progreso social. Sin embargo, de manera inesperada, en 10 años esto cambió. Teníamos 50% de latinoamericanos pobres y ahora tenemos menos del 25%. Teníamos 20% de la población latinoamericana en la clase media y ahora tenemos 35%. Y aquellos latinoamericanos que salieron de la pobreza no salieron al filo de la línea de la pobreza. Según los estudios del Banco Mundial, los que salieron de la pobreza salieron y se acercaron hacia la clase media, de manera que escaparon con bastante margen el riesgo de volver a caer en la pobreza. Obviamente esto desató una serie de expectativas nuevas que yo todavía no las entiendo bien, pero obviamente la composición de la demanda social cambia cuando tú tienes una región que no solo es una región de mediano ingreso, como siempre lo ha sido Latinoamérica, sino que además se está volviendo una región de clase media. Y no es lo mismo ser un país de ingreso medio que ser un país de clase media. Yo no esperaría que la dinámica política, las expectativas sociales, el espacio para el debate, la reforma, el pacto social, si uno quiere, van a tener que cambiar de manera importante. Y lo que pasa es que ahora estamos en un frenazo muy fuerte del crecimiento que sostuvo ese cambio de estructura social. Y entonces creo que vivimos en un periodo en donde tenemos expectativas altísimas de gente que salió de la pobreza y tiene ahora sus bienes de consumo básicos, pero que espera del Estado mucho más, espera mejor calidad de la educación, espera mejores servicios médicos, espera que haya menos crimen en la calle, espera que el transporte público mejore. Y esas expectativas están ahí vivas al momento en que los estados se encuentran con restricciones fiscales
y el crecimiento de la economía es muy bajo. Entonces, una pregunta que me parece que necesitamos meditar mucho más es cómo esta nueva estructura social y las expectativas que esto creó van a influir el debate sobre la política pública y las grandes reformas estructurales. Es quizás este tipo de expectativas las que está obligando a casi todos los gobiernos de la región a optar por el gradualismo, porque quizás es más fácil manejar los equilibrios sociopolíticos y la discusión de reformas estructurales con una sociedad que ya es más de clase media en contextos de gradualidad. Pero como bien decía Guillermo, la gradualidad siempre levanta el problema de la credibilidad. La gradualidad es inherentemente enemiga de la credibilidad, porque la gente puede simplemente decir, bueno, yo voy a ver qué pasa con la gradualidad antes de animarme a invertir y a apostar en este país. Primera pregunta. Segunda pregunta es sobre el tema redistributivo. Todos ustedes conocen, me imagino, que América Latina, a diferencia del resto del mundo, fue la única región, creo que la única región en el mundo en donde la desigualdad del ingreso se redujo en los últimos 15 años. Esto es una buena noticia para una región de enorme desigualdad. Cuando en el Banco Mundial nos empezamos a preguntar por qué es que cayó, primero nos empezamos a preguntar si en realidad estaba cayendo y luego confirmamos que sí, que había caído la desigualdad del ingreso, que ese era un hecho innegable y de manera significativa, especialmente en los países de América del Sur, exportadores de commodities. Cuando nos empezamos a preguntar en el Banco Mundial qué estuvo detrás de esa caída de la desigualdad, es muy difícil eliminar la hipótesis de que parte de la caída de la desigualdad tuvo mucho menos que ver con la política social de los gobiernos y tuvo mucho más que ver con el boom de las commodities y el modo como el boom de las commodities influyó en el mercado de trabajo. De hecho, un estimado muy simple te da que el 80% de la caída de la desigualdad se debió a una reducción de la desigualdad de los ingresos. Es decir, la gente de menos educación y de menores destrezas experimentó un aumento de sus salarios mayor, proporcionalmente hablando, a la gente de mayor educación y de mayores destrezas. Eso generó una mejora de la equidad en la distribución del ingreso, que estuvo muy asociada al hecho de que cuando tú tienes un boom de commodities, se expanden muchos tus sectores para la economía doméstica, los sectores no transables, que a lo mejor pueden expandirse con una fuerza laboral que no necesita altos niveles de educación. Sin embargo, hacia adelante, yo no veo cómo América Latina pueda crecer si no es expandiendo, diversificando y generando una producción de transables, de bienes y de servicios que se pueden comerciar en los mercados internacionales. Yo no veo cómo América Latina pueda crecer sin un desarrollo más fuerte hacia afuera. Y ese es el sector transable. Ahora, los empleos que el sector transable tiende a necesitar requieren de mucha mayor educación, muchas mayores destrezas. Entonces, a mí me parece que vamos a vivir una importante tensión, que en la medida en que consigamos un aumento del crecimiento porque empezamos a desarrollar la inversión y la producción de bienes y servicios transables, también empiece a subir otra vez la demanda por trabajadores de mayor destreza y empiecen a separarse los salarios de manera fuerte, revirtiendo la tendencia que tuvimos en los últimos 15 años. Muy difícil, por tanto, va a ser encontrar un camino al crecimiento con equidad social, como la que tuvimos en los últimos 15 años. A menos, yo me imagino, que hagamos unas reformas en el sistema educativo, en la formación de destreza, etcétera, fenomenales, para las cuales el consenso social es muy difícil de encontrar. Creo que me he acabado los 8 minutos y no te voy a tener mucho tiempo para tu pregunta sobre y quizás podemos volver a ella. A ver, Augusto, yo le hice una pregunta a Carmen después que terminó, así que la pregunta que te hice, asumí que te la estoy haciendo ahora. Ok. Entonces, yo hago la misma suposición. Y pues digo, este tema que lo hemos tratado en el seno de las conversaciones de CLAF, es un tema que a mí me parece la gente tiende a simplificar. Hay que partir del hecho, que todos lo reconocen, que América Latina tiene un déficit de infraestructura, tanto en cantidad como en calidad, enorme.
Y es muy difícil concebir un crecimiento de la productividad y de la región más fuerte sin que cerremos el déficit de infraestructura. Y por otro lado, se habla de que en el mundo hay un savings glut, que hay una especie de acumulación de ahorros en busca de retornos, aún con tasas de interés internacionales muy bajas, no obstante lo cual no logramos estructurar proyectos de inversión en el monto que necesitamos para cerrar ese déficit. Entonces hay un tema muy importante de por qué no se unen las dos puntas del mercado. ¿Por qué? Habiendo dinero en busca de retornos, por un lado, y por otro lado, habiendo grandes necesidades de modernizar la inversión, no se unen esas dos puntas. Y la razón es una razón muy simple, porque esos dos lados del mercado tienen intereses bien distintos. El proyecto de inversión necesita inversión a largo plazo, estable, predecible, y el inversionista lo que quiere es una cosa líquida a la cual puede entrar y salir con facilidad. Los bienes de inversión productiva en infraestructura tienden a ser ilíquidos y no sirven fácilmente para plegarlos como un colateral para conseguir el dinero de afuera. Entonces, por eso es muy difícil en estas dos puntas. Y eso hace que adquiera mucho mayor relevancia el potencial papel que pueden jugar los multilaterales. Porque los multilaterales deberían poner con más intensidad su balance al servicio de unir y hacer un puente entre estos dos lados. Y de la meditación que ustedes pueden ver en el reporte que verán más tarde, es que los multilaterales no parecen tener los instrumentos y el tipo de organización interna que se necesita para poder jugar esa función de una manera más activa. Pero me parece que a nosotros, los países emergentes y los latinoamericanos, nos interesa que se produzcan las reformas de los multilaterales para que ellos puedan jugar un papel más importante en este lado. De hecho, se ha vuelto de moda la idea de que vamos a hacer toda la infraestructura con PPPs o con APPs, con asociaciones públicas privadas. A veces cuando yo escucho eso me pongo nervioso, porque los gobiernos que más quieren hacer APPs son los gobiernos que tienen problemas fiscales. Y a mí me parece que si la motivación que nos lleva a interesarnos en las asociaciones públicas privadas es el problema de caja fiscal, es posible que cometamos una gran cantidad de equivocaciones al hacer contratos de APPs. De hecho, si uno ve el récord de América Latina, cuando los países han hecho esfuerzos de hacer APPs en momentos de crisis fiscales, típicamente los gobiernos dan excesivas garantías y hacen demasiadas concesiones a los inversionistas privados y el gobierno adquiere contingencias que luego se materializan en el futuro. Entonces, a mí me parece que el tema de las APPs es fundamental, pero tiene que ser bien estructurado. Requeriría la participación de las multilaterales para darle más estructura y racionalidad al asunto. Necesitaríamos sistemas legales y regulatorios mucho mejor armados para asegurarnos que la APP consiga lo que quiere conseguir. A la larga, la APP hay que compararla con la otra opción que siempre tienen los gobiernos, que es endeudarse y los mismos gobiernos financiar la obra de infraestructura. La APP tiene que ser mejor que eso. Entonces eso quiere decir que hay que pasarle parte de los costos, parte de los riesgos al sector privado, por lo cual hay que ser cuidadosos con las garantías y concesiones que el gobierno otorga, y hay que asegurarse que ese proyecto así estructurado tenga ganancias de eficiencia, de gestión, etcétera, que no las vas a conseguir si el gobierno las hace. Y ese estándar no es fácil de cumplir. Entonces, a mí cuando me ha tocado discutir este tema, y tengo un paper escrito que se llama Los 7 pecados capitales de las APPs, que les invito a que vean, que refleja mis temores de hacer APPs a la buena de Dios, sin los marcos regulatorios, la participación de las multilaterales que se necesita. Esperemos que el paper sea un poquito menos violento que la película de los 7 pecados capitales. Gracias, Augusto.